Hola, soy Adriana Careaga, miembro de la Junta Administrativa de ICOMOS Internacional. Primero que nada, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy, en este evento organizado por ICOMOS Panamá para festejar el 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que en este año como tema es el patrimonio cultural y la justicia climática. ICOMOS Panamá organiza este evento pensando o poniendo en la mesa un tema de discusión, lo que debes saber sobre patrimonio y clima. Y en este cruce tan interesante es como ICOMOS ha venido trabajando desde el año 2019, sobre todo cuando se presenta lo que se llama el documento El futuro de nuestro pasado, o internamente como se conoce el reporte FUP, que marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque pone en evidencia la importancia de comprender la interacción entre el clima y el patrimonio cultural. En palabras de Andrew Potts, que fue el primer coordinador de este grupo de trabajo de ICOMOS, él decía que justamente uno de los mensajes más potentes de este informe es que existen importantes dimensiones del patrimonio cultural que inciden en todos los aspectos de la acción climática definida por el Acuerdo de París, incluidos el aumento, la ambición de abordar el cambio climático, mitigar los gases de efecto invernadero y mejorar la capacidad de adaptación y la planeación con respecto a pérdidas y daños. Este informe es bien importante porque fue elaborado por más de 100 expertos. Fue un proceso de consulta bien importante a la interna de ICOMOS y a la externa también, y este grupo de trabajo puso entonces en evidencia, y además de poner en evidencia la importancia de la articulación constante entre el cambio climático y patrimonio cultural, también otorga, digamos, medidas de mitigación y adaptación, es decir, que es algo propositivo. Esto es bien importante para comprender qué acciones se deben tomar. Por otra parte, en el 2020, en la Asamblea General Virtual que se celebra, bueno, en las épocas de pandemia, se decide promover activamente el tema del cambio climático y el patrimonio cultural como tema central del resultado del programa científico trianual. La inclusión de cuestiones y enfoques del patrimonio cultural en el trabajo científico y las políticas fundamentales sobre el cambio climático a nivel nacional e internacional. Sabemos entonces que ICOMOS está preocupado y ocupado en desarrollar acciones científicas con respecto a este tema por los 3 años, ¿no verdad?, de 2021-2024. Entonces allí se declara justamente la emergencia climática. Por otra parte, se desarrolla todo un proceso de construcción colectiva a nivel de los comités nacionales, los comités científicos, los grupos de trabajo, y se consulta para ver qué acciones, qué estaban desarrollando cada uno de los grupos de trabajo y comités internacionales y nacionales que estaban desarrollando con respecto al cambio climático y el patrimonio cultural. Entonces se realizan 5 preguntas a todos, que grosso modo podemos decir qué se estaba haciendo o qué puede hacer su comité o su grupo o su comité científico acerca de el apoyo a los lugares patrimoniales y la práctica profesional en la acción contra el cambio climático. O desde el punto de vista organizativo, qué se estaba desarrollando o para proporcionar acceso al diálogo, a la investigación, a la documentación, vinculantes entre el cambio climático y el patrimonio. Por otra parte, también se preguntó cómo se podía involucrar a los científicos del clima en la comprensión del patrimonio cultural, porque estamos 2 campos, ¿no verdad?, de acción científicos distintos. Entonces, ¿cómo acercarlos? ¿Cómo dialogar? Por otra parte, se preguntaba cómo ICOMOS podría comprender la repercusión del cambio climático en los procesos y políticas de conservación del patrimonio y adaptar la práctica a la situación cambiante. Y por último, se preguntaba cómo era que se podía mejorar las políticas y las prácticas con el fin de minimizar el impacto del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural. En este aspecto, las respuestas obtenidas
de 50% de más o menos aproximadamente de los comités científicos internacionales, los comités nacionales, y el 30% de respuestas de los grupos de trabajo, pero sí podemos decir y aunarlas en 5 grandes categorías que emergieron: la facilitación de la colaboración, el mejoramiento de la comunicación, la reconsideración de la relevancia de los conocimientos tradicionales, el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo de investigaciones. Por supuesto que todo esto lleva entonces a un diálogo constante entre los distintos actores para desarrollar acciones cada vez más profundas. Entonces de allí se elabora el plan científico trienal a partir de todas las respuestas obtenidas, 2021-2024, con 2 grandes objetivos. El primero, desarrollar e identificar acciones, investigación y documentación del cambio del patrimonio climático y hacerla accesible a toda la red de ICOMOS. Y el objetivo 2, reenfocar las reuniones de ICOMOS y los simposios del 2021-24 propuestos para evaluar los impactos del cambio climático en los lugares y temas patrimoniales específicos. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, la política entonces de ICOMOS es poner el foco en patrimonio y clima. De allí que felicitamos entonces nuevamente a ICOMOS Panamá. Una posible hoja de ruta a nivel nacional y regional, podríamos entonces pensar en un mapeo de actores, una identificación de las necesidades de nuestra región, cómo articulamos las redes existentes o pensando en otras nuevas redes, qué acciones desarrollamos de capacitación y cómo es que intercambiamos y comunicamos nuestras diversas experiencias. Teniendo todo esto en cuenta, pero siempre teniendo en consideración que la gente es lo primero. El patrimonio centrado en las personas es nuestra línea de acción desde ICOMOS, y desde allí entonces desarrollamos todo el resto de actividades. Muchísimas gracias nuevamente por poder participar.